Qué día tan especial poder reunirnos juntos para celebrar que tenemos a un Dios vivo, un Dios real, un Dios que puede hacer mucho más de lo que nosotros podemos imaginar. Un Dios que no puede hacer algo que no esté en su palabra. Su palabra es toda la inspiración que Él nos ha dado. Y cuando iba a nacer Jesús, le dijo María, pero soy virgen y ningún hombre se ha acercado a mí. Y le dijo el ángel, para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible y ese es el Dios que tenemos. Les quiero contar una historia de don Gerardo y doña Marisol. Don Gerardo y doña Marisol habían tenido en su juventud hijos e hijas y ellos los habían criado, los habían sostenido, pero cuando ellos ya habían crecido y se habían ido de la casa, don Gerardo y doña Marisol se embarazaron. Y en el embarazo muchos de sus hijos se olvidaron de ellos y decían palabras como, es el problema de ellos. Ellos se metieron en el problema, ellos que se las arreglen. Y doña Marisol y don Gerardo, después de haber batallado al principio en el embarazo, ellos se empezaron a familiarizar con otras personas hasta que llegó el momento en que hicieron nuevos amigos, conocidos, donde ellos vivían. Y el día en que iba a nacer el bebé, llegaron amigos, llegaron conocidos, y don Gerardo los recibía con mucho gusto, les daba un fuerte abrazo, y había nacido un varoncito. Y don Gerardo estaba contentísimo, y él le decía a todos los que llegaban, les decía, miren, mi hijo va a ser alguien grande, mi hijo va a ser alguien que va a hacer cosas por la gente y él va a tener poder y va a llegar a ser alguien grande. Y le decía, ¿me crees? Y si le decían que sí, él había sacado de su baúl un cordoncito azul y de ese cordoncito azul también había sacado una libreta. Entonces él cargaba ese cordoncito azul con su libreta donde quiera que andaba, donde quiera que estaba. Y ese cordoncito azul, cuando la persona le decía, ¿crees que mi hijo va a ser grande? Y le decía, sí, sí creo, Señor. Pues él les cortaba un pedacito de ese cordón y se los daba. Y les decía, y apuntaba el nombre de ellos en la agendita que traía. Y les decía, mira, cuando mi hijo sea grande, yo voy a hacer una fiesta enorme, grande. La pachanga va a estar buena. Y guarda este cordoncito, porque este cordoncito va a ser tu entrada a la fiesta. Entonces había unos que en cuanto se despedían de don Gerardo, lo tiraban a la basura el cordoncito. Decían, no, nomás me va a ocupar espacio en la casa. Otros lo creían y guardaban el cordoncito ahí en un baúl, en su casa, y esperaban porque creían que el niño iba a ser alguien grande. Pues llega el momento en que el niño crece y cada vez que el don Gerardo conocía a los maestros del niño, gente que se involucraba con el niño, él les regalaba el cordoncito azul. Hasta que el niño crece y se hace alguien grande. El niño se hace un adulto y llega a ser un dueño de la compañía más grande de comunicación en Dallas. Y ya señor, el papá dice, voy a cumplir mi promesa. Y empieza con su agenda a llamar a toda la gente que había apuntado en la agenda y les empieza a decir, ¿saben qué? Mi hijo es tal persona, es una persona grande, solo recuerda traer tu listoncito, tu cordón azul para la fiesta. Y llegaba la gente con su cordoncito azul, bien bonitos, y entraban a la fiesta. La fiesta duró una semana, día y noche, festejando la persona que se había convertido este niño. Y lo que don Gerardo quería enfatizar era que no se trataba, en la fiesta no iban a llegar los que tenían el mismo apellido,
No, llegaron personas de todo el mundo ahí. Llegaron personas bien contentas de todo el mundo. Porque aquí la promesa era para los que habían creído en que el hijo de don Gerardo iba a ser alguien grande. Para ellos era la fiesta. Él tenía un letrero en la entrada: para los que creyeron que mi hijo sería alguien grande. Y era en honor a ellos. Hace más de 4000 años existió un hombre, y este hombre se llamó Abraham. Abraham recibió una promesa de Dios, y la puede usted encontrar en Génesis capítulo 12, versículos 1 al 4. Y lo que Dios le prometió a Abraham, le dijo: de tu descendencia va a nacer una simiente que en él serán benditas todas las naciones de la tierra. De ti va a nacer un hombre grande, de ti va a nacer el Mesías. Y Abraham creyó y le fue contado por justicia. Isaías, después, un profeta, también habló de este niño. Él anunció también que este niño iba a nacer. El Mesías del que Dios le había prometido a Abraham, Dios después se lo confirmó al profeta Isaías. En Isaías 9, versículos 6 al 7 le dijo: y un niño nos es nacido, un niño nos es dado, y el nombre de él va a ser admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. Y el reinado de él, su imperio, no va a tener límites y va a ser para siempre. El Mesías, él va a ser alguien grande. Y lo anunciaban y no dejaban de anunciarlo. Y el anunciarlo era con el enfoque de que la gente tuviera fe. La gente tuviera fe. En Isaías capítulo 7, versículo 14, volvió a decirse: y este niño va a nacer de una virgen y le van a poner su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Este niño iba a ser el Dios mismo, nos iba a venir a nacer el mismo Dios a este mundo. Es hermoso. El Mesías prometido vino a nacer hace 2000 años. Vino a nacer en Belén. Y su nombre es Jesucristo. Jesucristo es el cumplimiento de la promesa que Dios le hizo a Abraham hace 4000 años. Dios le hizo la promesa que de él iba a nacer el Mesías. Y ese Mesías es Jesucristo. Jesucristo es el Mesías, de acuerdo a Gálatas 3:16, Él era ese niño prometido. Él era ese niño que iba a venir a salvar a su pueblo de sus pecados. Y la gente lo estaba esperando, como este cordoncito azul. Traía a la gente esa esperanza. Dejaba a la gente esperanza de que iba a venir un Mesías que los iba a salvar de sus pecados. Pero antes de ello, llegó la ley. 430 años después de que se le dio la promesa a Abraham, vino a la ley a través de Moisés. Nos dice Juan capítulo 1 versículo 17, la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad nos ha sido dada por medio de Jesucristo. Gálatas 4:4 nos dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Dios mismo, el que le prometió a Abraham que iba a venir el Mesías, que nos iba a justificar de nuestros pecados por medio de la fe, por medio de la misma fe con que Abraham le creyó a Dios, por medio de esa misma fe nosotros seríamos perdonados de nuestros pecados en su simiente, Cristo. Pero Cristo mismo, cuando viene a nacer, Él viene y es nacido bajo la ley.
la ley que le fue dada a Moisés después de la promesa. Esa ley viene como añadidura por los pecados, por nuestra desobediencia, nuestra maldad. Es añadida a la promesa por esa maldad. Esa ley no era para perfeccionar la promesa. Esa ley no era para que, como una condición para que se cumpliera la promesa, solamente fue añadida. Y esa ley también, todo era limpiado y purificado con sangre. Y se sacrificaban animales una y otra vez, porque sin derramamiento de sangre no había perdón de pecados. Entonces ellos derramaban constantemente sangre de animales. Pero esa ley no tenía el poder para limpiar a una persona completamente de sus pecados. Por eso constantemente tenían que llevar animalitos a matarlos cada vez que ellos pecaban. Esa ley no podía perfeccionar a las personas que vivían en ella. Y por lo tanto no era capaz de justificar, porque no le era posible perfeccionar. Entonces viene Jesús y Él nace bajo la ley. Él fue circuncidado como los judíos de acuerdo a la ley. Y en Lucas capítulo 2, versículo 27, nos dice que los papás lo llevaron también de acuerdo a la ley al templo a presentarlo. Él creció como la ley decía, nació como la ley decía, y en Mateo capítulo 5, en el Sermón del Monte, versículo 17, nos dice que Él no vino a abrogar la ley, Él no vino a hacer a un lado la ley, sino dice, yo vine a cumplir la ley. Yo vine a cumplir la ley, a hacerla completa en mí mismo. Él es el hombre que pudo vivir la ley de palabra por palabra. Él la obedeció y la cumplió al ir a la cruz. Él fue a la cruz como un cordero de los que sacrificaban antes. Él también fue una cruz, pero Él fue un cordero sin mancha, un cordero perfecto que pudo ofrecer su sacrificio y completar el perdón de pecados para todo el mundo. Y vino Él con el propósito de nacer para perdonar nuestros pecados, para que nosotros ya no tuviéramos que vivir bajo la ley, sino bajo la gracia. La justificación en algunos países de Latinoamérica, si usted recuerda en la primaria o si le tocó ir a la escuela y llegaba a faltar usted, le podía llevar un justificante. En inglés le dicen excuser. Y cuando falta usted a la escuela puede llevar ese justificante y le borran su falta de que no fue. Es que me enfermé, es que no me pudieron llevar porque estaba mi mamá enferma, lo que fuera. Usted podía llevar ese justificante y le eran borrada la falta que tenía. Pues de la misma manera es como podemos entender lo que es la justificación. La justificación no se trata de cuán perfecto es usted o cuántas obras buenas llegó a hacer. De hecho, se trata de que usted faltó y no llevó a cabo las reglas que se tenían, pero usted tiene un justificante. Y ese justificante lo exenta de haber obedecido las reglas. Es como que se las brincara y usted llega y es contado como una persona que asistió, casi. Entonces, el justificante no se trata de cuán perfecto es usted, no se trata de su carácter, de qué tan bueno es usted, se trata de ponerlo en una paz, en una relación de paz
con quien quiera que usted se está presentando. Usted es justificado. Y es lo mismo que Dios hizo al enviar a su Hijo. Él envió a su Hijo para que por medio de Él nosotros no tuviéramos que vivir bajo la ley. No tuviéramos que cumplir de perfección la ley. No tuviéramos que obedecer la ley de pe a pa. Porque si no, cada uno de nosotros sería contado como injusto pecador. Porque la naturaleza de la ley en nuestra vida era culparte y condenarte. La naturaleza de la ley es condenar al violador. La naturaleza de la gracia es salvar al pecador. Y esa es la gracia que Jesús vino a traer. Él no vino a condenar al mundo, sino a que el mundo sea salvo por medio de Él. Y ese es el amor que Dios tiene por nosotros. La gracia es superior a la ley. Muchos llegan a pensar, y últimamente he platicado con alguien en particular, que si uno se vive más conforme a la ley, su cristianismo va a ser más perfecto. Y si usted vive más conforme a la ley, pues usted tal vez va a ser aún más fragante ante Dios. Pero la realidad es que si uno quiere vivir bajo la ley, está uno desechando la gracia de Dios. Porque si uno busca ganar algo por obras, entonces ya no es gracia. Pero si uno recibe la gracia por fe, entonces ya no es por obras, ya no se le debe nada, usted lo está recibiendo inmerecidamente. Y esa es la naturaleza de la gracia, darte el bien cuando no lo mereces. Y esa es el espejo que la ley nos ayudó a ver. La ley nos ayudó a vernos lo pecadores que somos. Nos ayudó a identificarnos como pecadores. Porque ahora en este mundo se nos dice no hay cosa buena y no hay cosa mala, es relativo. Pero la ley nos ayuda a ver una naturaleza de Dios, que Él es santo y por lo tanto hay cosas buenas y hay cosas malas. Y el hombre tiende a hacer lo malo, por lo tanto no está en la santidad de Dios y es destituido de la santidad de Dios. Pero la gracia viene para que nosotros podamos ser humildes, reconocer nuestra condición y decirle a Dios, te necesito, perdóname. Yo reconozco que no soy perfecto, perdóname. La ley fue añadida por un plazo nada más. Ese plazo se cumplió cuando vino Jesucristo. Pero el plan de Dios fue, desde el principio, el justificarnos por medio de la fe en la sangre de Jesús. Desde el principio ese fue el plan de Dios. No hubo un plan B. El plan B no fue agregar la ley, como pues la tengo que agregar para que se cumpla la promesa. No, el plan A de salvación siempre fue Jesucristo y nunca cambió. El plan de Dios para nosotros no es vivir bajo la ley, sino es que nosotros seamos salvos por su gracia. Ese es el plan que Dios tiene para nosotros. La ley fue dada por medio de ángeles a las manos de un mediador, que fue Moisés. La gracia fue dada directamente por Jesucristo. La promesa fue dada directamente de Dios a Abraham. No hubo un mediador. Y es aún superior la gracia de Dios. La promesa nos ofrece vida eterna y la ley nos pone en una condición de muerte. No que la ley nos tiente a nosotros, sino que la ley se aprovecha de nuestra debilidad. El pecado se aprovecha de nuestra debilidad ante la ley y nos provoca morir espiritualmente. Pero la gracia nos da fuerza, alivio, consuelo
perdón. Y ese es el regalo que Cristo vino a traer. La naturaleza de la ley es que no nos podía perfeccionar, pero la promesa tiene la intención de hacernos nuevas criaturas. Esa es la intención de la gracia de Dios, el hacernos nuevas criaturas. Entonces vemos que la ley es inferior a la gracia. ¿Y cómo es que nosotros vamos a recibir esa bendición? Bueno, es a través de la fe. Existe la fe y existe su fe. La fe es el objeto que usted está en el que usted está poniendo su fe. La fe es el evangelio mismo, que Cristo Jesús fue crucificado de acuerdo a las Escrituras, fue sepultado de acuerdo a las Escrituras y resucitó de acuerdo a las Escrituras. Ese es el objeto de su fe. Entonces usted pone su fe en la fe, que es Jesús. Él es la fe, Él es el verbo de Dios, Él es la palabra de Dios. Usted pone su fe en la fe. Por eso no es suficiente tener fe. Tiene que tener su fe en la fe, que es Jesucristo. No es suficiente creer en un Dios. Todos podemos creer en un Dios o en muchos dioses. No se trata de tener su fe en algo. Se trata de tener su fe en la fe, en el Evangelio, en la obra redentora de Jesucristo, en la obra que Jesucristo vino a hacer por nosotros, que fue venir a nacer por una mujer, a venir a nacer bajo la ley, para que Él cumpliera la ley por nosotros y a través de Él nosotros podamos ser perdonados de nuestros pecados. De esa manera es como Cristo viene y bendice a cada familia, a cada individuo. Es la manera en que Cristo viene y bendice a todas las familias de la tierra. La bendición es superior a cualquier regalo que se pueda dar en Navidad. La bendición es justificación por la gracia de Dios a través de la fe en Jesucristo. Repítalo conmigo. Justificación por la gracia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Esa es la base con la que nosotros nos podemos presentar ante el Padre. Cuando los ángeles vinieron en el nacimiento de Jesús, ellos cantaban y alababan a Dios y decían: gloria en las alturas, paz en la tierra, buena voluntad para los hombres. La voluntad de Dios para cada uno de nosotros es que vivamos bajo la gracia y no bajo la ley. Esa es la paz, porque de acuerdo a Romanos 5:1, somos justificados por medio de la fe. Y eso nos pone en paz con Dios. Esa es la paz que Cristo vino a ofrecernos a cada uno. La paz de poder tener una relación con Dios, una comunión con Dios, sin que haya más pecado entre nosotros y Él. Él nos puede ver limpios y puros y perfectos. Cuán hermoso regalo el nacimiento de Jesucristo. Como les decía, la justificación tiene un propósito. Y el propósito fue, o es, el que nosotros podamos ser una nueva criatura. La gracia no la merecemos, pero la gracia nos motiva, nos impulsa, nos da el ánimo para nosotros poder acercarnos a la santidad de Dios, y las cosas que están ante la santidad de Dios, la presencia de Dios, son santificadas. Cuando se inauguró el templo de Salomón, vino la presencia de Dios y su presencia santificaba las cosas que había ahí. Cuando viene la promesa del Espíritu Santo a tu vida, Él te santifica, te hace puro,
¿A poco yo? Pero si yo era un tomador, pero si yo le entré a tantas drogas, pero si yo era una persona que decía tantas malas palabras, pero yo la Navidad pasada, ahí apenas amanecí borracho. ¿Cómo es que voy a estar delante de Dios? El pasado me acusa, el pasado me carga, pero sabe, la gracia de Dios ha borrado sus pecados y le permite empezar de nuevo. Lo ha hecho una nueva criatura y la sangre de Cristo te limpia constantemente mientras tú constantemente confiesas tus pecados. Esa es la gracia de Dios, el amor de Dios para cada uno de nosotros. Piense en ello. Piense en la humildad que nos pone la gracia de Dios. Nos pone en una situación en la que no nos podemos parar el cuello. No podemos decir, yo hago tantas obras, yo hago tanto bien, yo no le pego al perro cuando salgo de la casa y yo me peino bien los domingos. ¿Cómo es que no me voy a poder presentar ante Dios? La gracia, la ley nos ayudó a cada uno de nosotros a ver lo incapaces que somos de ser perfectos. Y la gracia nos trae la humildad de decir, no lo merezco. Diga conmigo, no lo merezco, pero lo recibo. Esa es la actitud. La gracia es recibir el don de Dios, recibir el perdón de Dios en nuestra vida. Y esa es la actitud con la que cada uno de nosotros podemos disfrutar de la gracia. Se necesita humildad en nuestro corazón. No basarnos en nuestras obras, sino en Jesucristo. Quiero que vean estas pinturas. Tal vez en la diapositiva no se puede apreciar bien, pero la pintura donde están las manos, que apenas se van a tocar, esa la pintó Miguel Ángelo. Y la pintura que usó se le llama la técnica al fresco. Y una de las desventajas de usar esta técnica es que cada broche que usted pone al usar esta técnica se seca inmediatamente, de manera que no puede usted corregir lo que haya puesto, lo que usted haya plasmado. Cada broche que usted pone en el fresco se seca al instante. Usted, si comete un error, el error queda marcado. Esta pintura él la hizo en la Capilla Sixtina, en el Vaticano. Y es una pintura, es hermoso, ¿verdad? Pero la gloria de ello es que él lo hizo al fresco. ¿Por qué? Porque cada broche que él ponía no podía dar vuelta atrás. Cada error iba a ser notorio. Cada broche que él pusiera ahí iba a ser notorio. Después, Jan van Eyck descubrió el óleo. El óleo es la Mona Lisa por Leonardo da Vinci. Y el óleo, la ventaja que hay en el óleo es que cuando usted pinta al óleo, usted puede disfrutar de más humedad en el óleo. Entonces el óleo le permite a usted poder corregir errores, moverle a su pintura, de manera que usted puede perfeccionar más su pintura. Entonces, la diferencia entre el óleo y el fresco es el que cuánto puede usted corregir y cuánto usted puede perfeccionar su pintura. En el fresco no hay gracia, en el óleo sí hay gracia, porque le permite perdonar su error. En el fresco se seca y ahí queda plasmado y lo condena a su error. El fresco es como la ley. En el fresco usted comete un error y ahí se queda. En la ley usted comete un error y usted queda completamente, usted ha desobedecido toda la ley.
Pero cuando usted pinta con el óleo, usted puede disfrutar de esa humedad y cambiarle. Es como la gracia. La sangre de Jesús continúa húmeda después de 2000 años y sigue siendo capaz para que usted pueda seguir corrigiendo errores en su vida y pueda seguir perfeccionándose cada día más. La sangre de Jesús continúa húmeda como lo fue el óleo, como lo es. Entonces, ¿bajo qué va a vivir usted? ¿Va a pintar su vida con al fresco o va a pintar su vida al óleo? ¿Va a pintar su vida bajo la ley o bajo la gracia? Vivamos bajo la gracia. Llenémonos de humildad y recibamos el regalo de Jesucristo que trajo a este mundo, que es que nosotros permanezcamos firmes en la libertad con la que Él nos hizo libres y no tratemos de volver a la ley, sino continuemos firmes en esa libertad, gozándonos en una vida nueva y sigamos en ese cambio, en esa perfección cada día.